Bueno, ahí estamos, señores. Buenos días para toda la gente que nos acompaña en hoy es martes, ¿verdad? Martes 21 de abril. Saludos para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Oiga, una cosa importante, abro un paréntesis. Estuvo lloviendo muy fuerte por la noche. Hay encharcamientos en muchos lugares. Maneje con mucha precaución, por favor. Y a la gente que nos está escuchando en este momento, ojalá que nos pueda mandar dónde hay tráfico, dónde está detenido, si hay algún accidente, que nos lo haga saber para nosotros poderlo decir y que la gente salga de su casa con más precaución y sobre todo con más tiempo. Leo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, todo bien. Bueno, pues el día de hoy, en el dato científico que a nadie le importa, presentamos a el doctor José Luis Cuellar. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a usted. Pues el doctor José Luis Cuellar tiene un doctorado en biofísica. Okay. ¿Nos puede decir qué universidad hizo el doctorado? En la Universidad de Leipzig, en Alemania. Universidad de Leipzig. Okay. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, más que nada de un contexto histórico sobre algo muy importante de la biología. Me parece que nunca hemos hablado de biología. No hemos hablado. En el dato. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Perfecto. Pero primeramente, ¿qué es en la biología? ¿Qué es el ADN, doctor? ¿Puedes explicar? Sí, pues ya como todos lo conocemos, ahora ya es bien conocido que el ADN es el ácido nucleico responsable de la herencia en todos los organismos de la vida en la Tierra y nos conecta a todos. Y es una de las 4 macromoléculas principales en los organismos y es la que nos identifica a cada uno como organismo. Entonces es una molécula, yo quiero hablar ahorita en el tema, que es la importancia de su estructura cuando se definió, que era tan relevante para después entender su función en biología y sus implicaciones. Oye, doctor, una cosa importante. ¿Por qué hablar de este tema, del descubrimiento del ADN, y en particular vamos a hablar de un personaje que me habías dicho ahorita? Sí. Vamos a hablar de un personaje muy particular. Sí, a mí me importa mucho porque es cuando uno piensa en la estructura del ADN, muchas personas ya conocen todas las implicaciones o saben de alguna manera de que el ADN es la molécula de la vida, también se le ha llamado así. Cuando hablan de ADN, yo me imagino la escalerita. Sí. ¿Es correcto? ¿Es esa? Es correcto. Perfecto. Es la doble hélice. Ajá. Y es justo de eso que trata pues, la historia que quiero platicar, porque la mayoría de las personas que no están muy involucradas en cosas científicas han escuchado de la doble hélice del ADN y su descubrimiento que fue hecho por James Watson y Francis Crick. Y a ellos se les dio el premio Nobel, bueno, junto con Maurice Wilkins, pero en 1962. Pero realmente hay una historia detrás que es muy importante y que involucra a un personaje que es más desconocido en círculos no científicos y que se llama Rosalind Franklin. Y es una mujer que sin ella no se hubiera logrado tener la estructura del ADN y que por desgracia fue no reconocida y no se le dio el reconocimiento, bueno, más bien no se le dio el reconocimiento en su tiempo por desgracia, por también discriminación de género. Es bastante importante mencionarlo que en su tiempo eso jugó un rol muy grande. O y sea también, pero también por otras circunstancias. A ella por ser mujer no le atribuyeron esto, no le pulgaron la medallita. ¿Sería eso? Sí, pero en gran parte tiene que ver con la historia de cómo Rosalind Franklin contribuyó y obtuvo una foto que es muy famosa. Ella hacía una técnica que se llamaba difracción de rayos X para caracterizar materiales, y en este caso estaban muy interesados por descubrir la estructura. Se sabía, ya se tenían muchos indicios de que el material genético y responsable de la herencia, que le iban a llamar la molécula de la vida, estaba realmente en esta sustancia ácida, pero no se sabía bien su estructura tridimensional. Y ahí fue donde Rosalind Franklin estaba especializada en la técnica experimental de difracción de rayos X, y con esa tomó una foto muy famosa llamada la fotografía 51. Pero por desgracia, el tiempo que vivió en Londres, tuvo muchas fricciones con estos otros investigadores, principalmente con James Watson,
y con su jefe, vendría a ser como el jefe del lugar, que era Maurice Wilkins. Y sí, realmente era un tiempo con una mentalidad muy cerrada hacia las mujeres, más a mujeres que les intimidaba, que sabían mucho. Rosalind Franklin era una persona altamente inteligente, muy capaz, y que logró la imagen más definida a mayor resolución del ADN hasta ahora, y que te describía para un ojo que estaba entrenado para entender los patrones de difracción de rayos X, te entendía bien que era una doble hélice la estructura. Y gracias a ella, por desgracia, sin decirle a Franklin, Maurice Wilkins le mostró estos resultados a James Watson y a Francis Crick, y ellos pudieron construir un modelo del ADN. O sea, y eso fue en gran parte. Oye, entonces, coloquialmente diríamos, se agandallaron lo que... Sí, desgraciados. Yo me imagino mucho lo que pasó con Marie Curie, que tampoco le quisieron dar el premio Nobel por la radiación. Y al final su esposo Pierre Curie tuvo que decir, pues si no me lo dan, si no se lo dan a ella, yo no lo quiero. Y me imagino que tiene que ver con precisamente la discriminación por género. Sí, claro. De hecho, ahí ese es muy buen punto que marcas, porque Pierre sí respaldaba a Marie Curie, a diferencia de muchos otros. ¿A ella nadie la respaldaba? A ella nada la respaldó. Nada más por decir una breve historia un poco de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nació, creo que en el barrio de Nottingham, en Londres, y en una familia de mucho dinero, o sea, de buen dinero y bien acomodada, que eran banqueros y publicistas. Y el padre los apoyaba, y la madre, o sea, la familia era muy involucrada en los servicios sociales, eran filántropos, eran muy progresistas, y ella creció en un ambiente abierto al debate, abierto al pensamiento amplio y al discutir cosas, cosa que a las mujeres en ese tiempo, pues no, estamos hablando de 1920, 1930, 40, no era muy bien visto por muchos círculos de hombres. Pero luego estudió en escuelas, después estudió primero en San Paulis y sacó muy buena preparatoria en ciencias, y luego estudió en Cambridge, que ahí fue donde ya hizo sus estudios en química en la universidad y empezó a adentrarse en esta técnica de cristalografía, ¿no? Se va después a París a especializarse en cristalografía de rayos X con Jacques Mering, y le encantaba ese tiempo allá en París. Estuvo muy cómoda, trabajando muy bien, pero le ofrecieron un trabajo en King's College London, en Londres, y que es muy buena institución, una excelente institución, y regresa, pero desde el principio tuvo fricciones muy fuertes con esta otra persona que es Maurice Wilkins. Oye, pero entonces, en cuestión de relación con James Watson y Francis Crick, ¿no era buena su relación? No, y eso fue porque al llegar ahí a King's College, desde el principio hubo un poquito un malentendido. Ella llega cuando Maurice Wilkins estaba de vacaciones, regresa, y ella ya está trabajando en su laboratorio. Como que hubo un poquito de pérdida de comunicación. ¿Qué está haciendo? Ándale, exacto. ¿No? Oye, Espartano, hasta en la ciencia y chisme, caray. No, especialmente en esta historia hay más. ¿Hay más? Sí, porque como siempre, hay una manzana podrida en esto. Ya, claro. ¿Aquí eran dos o nomás era una? Sí, no, aquí sobre todo Maurice Wilkins fue el que le escurrió, porque realmente Maurice Wilkins y Rosalind Franklin eran de la misma institución, de King's College, y James Watson y Francis Crick. ¿Cuántos años tendrían más o menos? Rosalind Franklin tenía 30 años. Ajá. Y James Watson se llegó muy joven. Era muy, muy brillante, era un joven muy inteligente. Llegó con 23 años, ya con su doctorado ya hecho. Y realmente la diferencia y lo malo, o sea, parte que juega un rol muy grande, es que James Watson alcanzó a ver, y era una persona con una personalidad totalmente distinta a Rosalind Franklin, en el sentido que él sabía que había una competencia por determinar, una carrera por determinar la estructura del ADN, y había otras personas que estaban acercando a ella. Y Rosalind Franklin era una científica muy honesta, muy concreta, le gustaba hacer experimentos y determinar las cosas, y James Watson quería ganar la carrera, era muy competitivo.
Entonces había algo de Pues un era ególatra. competitivo y mala leche Sí, también, sí, también, claro. porque o era sea, ególatra, porque también quería los reflectores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Oye, bueno, ahora, aparte de toda la mala leche que le tiraban, ajá. de todo lo que estaba en competencia Ajá. entre ellos, que no debería, porque yo creo que si se hubieran unido hubiera sido Sí, algo sí. muy padre. Claro. ¿Cómo logró Rosalind confirmar la estructura en doble hélice del ADN? A pesar de todas las broncas personales que había, Ujú. ¿cómo lo logra? Me imagino que debe haber sido más difícil, ¿no? Ahí es bien interesante porque realmente Rosalind Franklin y Maurice Wilkins trabajaban en el área experimental utilizando esta técnica de difracción de rayos X en cristales. Y Rosalind Franklin fue las primeras, y bueno, fue la primera en determinar que había dos formas de ADN, una forma que era, por así decirlo, seco, casi cristalino, y la otra que no es muy similar a la que encuentra uno en la vida, en las células, y la otra era la forma B, que era la que se encuentra dentro de las células, donde está la presencia de agua, está ahí. Y Wilkins y ella trabajaron con esto en la técnica de difracción de rayos X y pudieron determinar un patrón de intensidad. Y ella obtuvo unas imágenes geniales, pero ellos hacían experimentos. O sea, tenían que irradiar el cristal o la muestra y ver el patrón y después usar ciertas matemáticas para extraer la estructura atómica de donde estaban posicionados los átomos. Y eso te da ya la forma. Y ella así fue como obtuvo la famosa imagen fotografía 51, Uh-huh. que se ve como una X, alguna vez la habrán visto, Claro. y eso te dice que es una doble hélice. Y realmente, de hecho, eso lo hizo en conjunto con su estudiante de doctorado, que también es una persona bastante olvidada, y él fue quien la tomó con Rosalind Franklin, se llama Raymond Gosling, y así fue como la determinó, y de hecho en sus escritos ya había dado pláticas donde ella decía eso, nada más que Maurice Wilkins, en estar en conversaciones con Watson y Crick, que eran de otro laboratorio, del laboratorio Cavendish, les enseñó la fotografía sin decirle a Ross, y ellos crearon el modelo, se dedicaban, entre otras cosas, a hacer un poco de teoría con modelos, y les ayudó a empezar a construirlo, pero fue totalmente sin el consentimiento de Rosalind Franklin. Entonces publicaron antes, ¿no? Oiga, entonces, doctor, ¿por qué cree que a Rosalind, aparte de que le hallaron el experimento, no se le reconoció mundialmente porque el descubrimiento del ADN? Porque a mí la verdad, pues nunca... Hay van dos razones. Ajá. Una es realmente lo que les decía, discriminación. Y lo más triste es que Crick no tenía tan mala relación con Rosalind, pero por desgracia... pero entonces que gacho. Sí, o sea, sí, también que si gacho no tenía... que se quedó callado, ¿no? Claro. Entonces se quedó callado. Ya me dio coraje, güey. Que se quedó callado, pero Watson y Wilkins sí, incluso James Watson hizo un libro muy famoso que se llama La doble hélice, uno lo encuentra y fue un bestseller, lo publicó años después, y donde a ella se refería haciéndola menos como Rosie o Rosita, y también incluso la apodaron The Dark Lady of the DNA, o bueno, The Dark Lady, como diciendo la mujer oscura, ¿no? Porque le tenía cierto resentimiento, tenían fricciones, entonces le echaban mala leche, realmente. Entonces, Rosalind Franklin tuvo un terrible momentos ahí, 2-3 años que vivió trabajando en King's College, pero sacó su trabajo. Pero ¿por qué no se le dio? Principalmente por los roces, yo creo que lo hicieron un poco al lado, pero claro. El otro fue un verdadero problema, porque el premio Nobel se dio hasta el 1962, y el descubrimiento del artículo se publicó en 1953, entonces había tiempo. El problema es que Rosalind Franklin enfermó y murió de cáncer 5 años después de la publicación del paper, lo cual eso también no dan premio Nobel póstumo, y es una tristeza porque realmente pues no vivió para ver los logros, ¿no? Y es importante mencionar, ahorita mencionaste a Marie Curie, que fue otra ganadora, ella fue ganadora de 2 premios Nobel, ¿no? Si hubiera vivido Rosalind Franklin, como lo dijo, también lo mencionó Watson una vez, y otro colega con el que trabajó Rosalind, que se llama Aaron Clark, si hubiera vivido un poco más Rosalind Franklin, le hubieran dado 2 premios Nobel. Uno, o sea, muy probablemente, a lo mejor se le hubieran dado si hubiera estado viva con Watson, Crick y Wilkins,
Y el segundo hubiera sido con Aaron Clark, porque después de su hartazgo de trabajar con ellos, ella se mueve a Birkbeck, a la Universidad de Birkbeck, también en Londres, pero trabaja con Aaron Clark en la determinación de la estructura de los virus, ¿sí? Y empieza con una estructura del virus del mosaico del tabaco, una estructura muy bonita, helicoidal, de proteínas ensambladas alrededor de un ARN, y también determina por primera vez la estructura del ARN, ¿no? Y eso es súper importante, y a Aaron Clark le dieron el premio Nobel. Entonces, definitivamente se hubiera ganado 2 premios. Sí. Es muy interesante el hecho de que pues, Rosalind Franklin es una persona que era altamente capacitada. Sí. Entonces, además de, por ejemplo, descubrimientos como el ADN, ¿qué otras aportaciones o qué otras cosas hizo para la ciencia? Sí, por ejemplo, es muy interesante que ella en su primer estudio, en su primera tesis doctoral en Cambridge, ella estudió química, y en ese tiempo ya estaban, pues también estaban pasando por lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ella se involucró en el estudio de la porosidad del carbón. El estudio de la porosidad del carbón, y a través del análisis de estas porosidades empezó logró la clasificación de diferentes tipos de carbono y qué tanta energía liberaban cuando estaba siendo quemado. Y eso le ayudó mucho, contribuyó en el desarrollo de cámaras de gas para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Okay. Para empezar, también tuvo mucha contribución en el área de la virología. Gracias a ella puso las bases obtuvo los primeros datos cristalográficos de la estructura de virus que Aaron Clark después desarrolló con estos estudios, porque ella era su jefa. Claro. Gracias a esos estudios, pudo desarrollar también algunos principios básicos con otro investigador que se llama Casper, para sentar las bases de cómo se autoensamblan los virus y cómo forman estas cajitas llamadas cápsides, ¿no? Y también, obviamente, definitivamente, en la contribución muy interesante de Rosalind Franklin en la estructura, era que cuando también una de las razones que les dolió el roce al principio a Watson es porque al principio, en su primer año de estar trabajando en King's College, invitan a Watson y Crick. Watson es invitado a hacer ahí trabajo para determinar el ADN con modelos, y crean un primer modelo Watson y Crick del ADN. Pero pusieron la estructura de los fosfatos, que van por lo general, lo que viene a ser el armazón externo de la molécula del ADN, los ponen adentro, y las bases, que es la adenina, timina, guanina, citosina, las ponen hacia afuera, ¿sí? Y eso es incorrecto. Y Rosalind Franklin les dijo, no, eso está mal, no coincidía. Entonces, pues, les dolió eso, yo creo. Y les dolió que estuviera bien ella. Sí, estuviera bien. Y aparte, pues, aquí va la cuestión, y yo lo entiendo completamente. Y ahorita que dice que agandallaron, pues sí, porque realmente ella era experimental. A la naturaleza no le vas a decir qué hacer. Es al revés. Tú vas a construir un modelo basado en lo que la naturaleza o un experimento te dice cómo se está comportando la naturaleza. Claro. Entonces tú creas alrededor un modelo que dice, mira, más o menos así es como funciona la naturaleza, ¿no? Y Rosalind Franklin dijo, este modelo no puede ser. Ve el patrón de difracción, eso está equivocado, y pues les dolió mucho eso, ¿sí? Y ella fue la primera en decir que las bases deberían de estar hacia adentro, o sea, los peldaños del ADN, ¿no? Entonces eso fue también su mayor contribución, donde Watson también dijo, debe ser correcto eso. Pudo construirse. Oye, ¿cuál sería el legado de Rosalind y cómo se le ha dado ahora reconocimiento a todo su trabajo? El legado es que pues descubrió la molécula de la vida prácticamente, la estructura de la molécula de la vida, y que realmente todo lo que ahora se hace con ingeniería genética, todo lo que es medicina forense, criminalística, es impresionante, genealogía basada en ADN, también para el desarrollo de materiales, el ADN tiene propiedades muy importantes. Se necesitaba conocer su estructura, para empezar. Y también, ahora como consecuencia, a Rosalind Franklin
ahora ya se le reconoce, se le da más reconocimiento y se le da el hecho de que, pues, qué mal estuvieron las cosas cuando salió. Aparte, si lees el libro de la doble hélice, que yo lo leí cuando tenía más o menos la edad de Leonardo, pues al principio pues, se te hace muy atractivo y todo, pero desde ahí ves cómo le aventaba mala leche. Y ya ahora ya que uno está como investigador, entiendes el mal que hizo. Claro. Es terrible, o sea, a mí se me hace muy, muy mal. Oye, tal vez si ella no hubiera compartido su conocimiento, digo, más bien no lo hubiera dicho, porque a veces uno la riega, ¿no? Hasta en el mismo trabajo, oye, ¿qué crees? Voy a hacer esto, voy a comprar un carro, y de repente la mala leche y te salan, sí, 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 por así decirlo. Sí, sí, sí. Si ella no hubiera compartido eso con Watson y Crick, bueno, ella nunca lo hizo, ese es el punto. Se lo robaron. Sí, o sea, es lo que no entiendo, o sea, es lo que te iba a decir. O sea, andaban ellos, a ver qué está haciendo ella. Su estudiante, Raymond Gosling, que era estudiante de ella, bajo su mando, cuando eres estudiante de doctorado, pues no puedes así como que esquivar mucho las órdenes de un jefe superior, ¿sí? Y en ese caso, el jefe mayor era Wilkins, ¿sí? Y se dice que un día, pues, se contactó con Raymond Gosling y entró al laboratorio y vio las imágenes y pues, se la mostró porque él era el jefe del laboratorio, tampoco no podía irse para otro lado. Entonces, sí, las agarró. Sí, las agarró, claro, no le dijo a ellos. Sí. Y se fue a una reunión con ¿cómo se llama? Con Watson y Crick, y fue cuando se las mostró, pero Franklin nunca se enteró de eso. Y de hecho, nunca se enteró de eso hasta mucho después. Y en el libro lo confiesa Watson. O sea, sí es bastante mala leche lo que hizo. Pero mucho. Y pobre del otro chavo, ¿no? Que también o sea, pues está entre la espada y la pared, ¿no? Sí. Cuando estás ahí entre jefes y tu doctorado depende de eso, pues no tienes mucho grado de libertad, ¿no? Tienes razón. Entonces. Oye, bueno, antes de finalizar esto, y a lo mejor no tiene nada que ver, o a lo mejor tiene mucho que ver. A principios, a finales de los 90, no lo recuerdo bien, tiene que ver con el ADN, esta cuestión de la clonación. Eso es una realidad hoy en día, todavía se practicó, fue cierto lo de la oveja Dolly. Sí, pues yo me acuerdo de la oveja Dolly. Sí, yo sé, hasta lo que sé, en un tiempo ¿Es posible? De posibilidad, yo creo que sí, eso sí está, de que se puede. Ahora, después de lo de la oveja Dolly, hubo mucho, ¿cómo se llama? Revuelo, ¿sí? Por lo que se había logrado. Pero después, como que inmediatamente, como no sé, unos 2-3 años después, recuerdo muy bien que hubo muchas restricciones de manera ética y se apagó bastante, un tanto, ese tema. Pero luego, hace poquito, no sé si viste las noticias, revivieron al lobo terrible. Sí. Ahora, cuando ya hablaban específicamente de eso, decían, ok, no es 100% lobo terrible, tomaron ciertos genes todavía de cierto lobo gris, etcétera, entonces pero tiene rasgos y características, claro. Ahora la pregunta, y de hecho ahorita hay proyectos que están corriendo de clonación para recuperar especies que se han perdido por culpa del ser humano. Por ejemplo, el tilacino. El tilacino era lo que le llamaban el tigre de Tasmania. Ese animal, todavía se tienen por ahí videos, si tú lo buscas en YouTube, ahí sale, del último tilacino en cautiverio. Por los 50, ¿no? Más o menos. Sí, 50, 40, por ahí tienen un video donde estaba ahí el tigre de Tasmania, y luego realmente la cacería lo extinguió, ¿no? Y por desgracia sí fue nuestra culpa, ¿no? El pájaro dodo, también en la isla Mauricio, es otro animal que también fue por cacería, lo exterminamos, ¿no? Y por ahí hay otros animales que han hecho. Yo escuché hablar de eso, por ejemplo, el león del Atlas. ¿El qué, perdón? El león del Atlas. Ajá. Sí. Y también estaba viendo, bueno, cuando hicieron la supuesta clonación de este lobo, que tenía miles de años que se había extinguido, si no mal recuerdo. Hablaban también de, bueno, vamos a hacerlo igual con el tigre dientes de sable. Dije, no, hombre, nomás se les escapa esa madre. Sí, o sea, pero mi pregunta es, ya en esta época, con toda la tecnología que se ha avanzado, pero muchísimo, sí es muy posible que ya haya una clonación de un humano, que lo puedan hacer. Yo creo que la restricción... Si te comprometo, no me contestes. No. Las restricciones éticas yo creo que no te lo permiten hasta ciertas partes, pero yo creo que técnicamente hablando sí es posible. O sea, realmente sí es posible. De hecho, hace apenas 2 años,
Eso no fue como tal clonación, pero te digo, más que todo son las cuestiones éticas y burocráticas las que te impiden hacer eso. Pero técnicamente hablando, por ejemplo, hace 1 año y medio, 2, se creó primero, bueno, más bien nació el primer ser humano mejorado, por así decirlo, debido a ingeniería genética. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de pura genética encontraron ciertos genes que pertenecen, que ya se han identificado que tienen ciertas, que son, esos genes están involucrados en ciertas enfermedades de adulto. Entonces se supone que este niño que nació en Reino Unido hace 1 año, 2 años salió, ya va a estar mejorado, ya no va a padecer de eso. Es muy parecido no sé si es una película que se llama Gattaca, donde se mejoraban humanos de esa cierta manera. La clonación en sí, yo creo que técnicamente hablando sí se realiza. Claro, ahora no lo hacen así. Yo lo pregunto también, digo, no por el morbo de, ay, güey, mira, uno igualito que yo, seguramente lo clonaron. ¿Y quién va a andar clonando chingaderas? Dijo mi mamá. Pero a lo que voy, bueno, no sé si el término está correcto lo que te voy a decir, pero en cuestión, por ejemplo, de personas que tuvieron la desgracia de perder una extremidad. Pues sí, es lo más querido, es eso. Y diga, ¿sabes qué? No te preocupes. A lo mejor no voy a clonar el ser humano completo, pero sí un brazo, sí un dedo, sí una mano, sí esto. Sí, ¿se podría? Para regeneración, sí. Para regeneración, ¿se podría hacer eso? Sí, o sea, sí, pero realmente quizá hay otras soluciones que ya están lográndolo por otra vía, y es el desarrollo de terapia celular. Por ejemplo, no necesitas quizá desarrollar todo el clon, o sea, extraer todo o sea, la persona, pero realmente a veces las células madre, que ahorita es un tema que está todavía sigue caliente, claro, hay muchas fallas, todavía no se logran muchos, pero esa es la idea, que usas células madre para regenerar tejido, que las aprendes cómo crecerlas y que se empiecen a diferenciar para que logren regenerar el tejido dañado o perdido. ¿Sí? Oye, doctor, el tiempo en la radio es bien... Sí, no sé. Déjate, voy a poner un audio del doctor Pierre Maní, si lo conoces, me imagino que sí. Francesazo. Sí. Oye, ojalá que no sea la última vez que vengas, porque yo tengo muchas preguntas que han de tener una explicación extensísima. Y a lo mejor, vas a sonar de una estupidez, pero mucha gente yo creo que está como yo. Oye, güey, pregúntale de la partícula de Dios, cabrón. O sea, son un chorro de cosas que a lo mejor lo conocimos por una película, por algún artículo en la revista Conozca Más, pero hay un chorro de cosas que es interesante. Esto de lo de la oveja Dolly, que fue un boom a nivel mundial muy cañón, y que inclusive lo que fue la Iglesia Católica se metió en aquel tiempo. Estaba el Papa Juan Pablo II, que también hizo un pedo el Papa, sí, pero terrible, y hizo muchas cosas, pero y no nada más él, muchos líderes mundiales también. Aquí lo tengo. Dame audio, espartano, por favor. Sí, dale. ¿Sale? Buenos días, Rubén, espartano, Leo. Ahí, saludazos al doctor, interesantísimo tema. Aquí vamos. Se ocupa el científico de los chavos al escuelín. Una preguntota. ¿Qué tiene que ver esto con el ADN, con la inteligencia artificial? ¿Será que algún día pudiéramos pues sí, hacer una compaginación o una compilación de estos dos pues grandes contribuciones, lo del conocimiento del ADN y bueno, las herramientas que nos da la IA para poder compararlo con el ser humano? Ahorita me causó esa pregunta. Aquí estamos, aquí andamos. Saludos, ánimo, a darle con toda la actitud. Sí. Ahí está el científico. Pues mira, las aplicaciones de la inteligencia artificial son bien extensas. Mira, nada más para ponerte un ejemplo, ahorita platicaba de Rosalind Franklin para la determinación de estructuras. Me refiero a la estructura tridimensional de la molécula del ADN, ¿no? Lo determinaron, como decía, a través de radiación, que irradian una muestra y luego analizan el patrón de difracción, las intensidades. Eso se hacía antes, ahora sí que las matemáticas, casi creo a mano, puramente. La inteligencia artificial te ayuda a que esos algoritmos, o sea, sean mucho más rápidos y específicos, y también para el diseño. Eso yo creo que es de lo más importante que yo les voy a contestar. Curiosamente, una de las preocupaciones más grandes que se tiene es que con esta misma técnica que estaba diciendo, se estudian
fármacos específicos con los cuales curar ciertas enfermedades o atacar ciertos virus o atacar ciertas que nos protejan, ¿no? Porque puedes determinar la estructura tridimensional. Con la inteligencia artificial se hacen búsquedas de cuál es la estructura más óptima para que ojalá y esas moléculas que obtenga la inteligencia artificial puedan ayudarnos, pero dicen que nos puede también ser negativo, ¿no? Porque puede crear toxinas tan peligrosas que podrían, por ejemplo, ciertos tipos de enzimas o moléculas motoras combinadas con enzimas que podrían hacernos mucho daño también. Entonces es una parte del poder positivo y negativo de la inteligencia artificial. Todo eso es muy interesante y espero que la próxima vez que vengas, ojalá que te haya gustado, ojalá sí, me encantó. Que vengas en la próxima y que estés preparado para las preguntas. Bueno, estás preparado, claro que sí, pero más bien que digas, para que no te desesperes de lo que te vamos a preguntar, que digas, estoy pendejo, no, o sea, pero son cosas que a lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? Esto sí es cierto, esto de plano no tiene nada que ver, o no es como lo piensan y no es como lo ponen en una pantalla. Doctor, ¿ayer fue tu cumple? Sí. Nos dice el doctor Colosovas que ayer fue su cumpleaños, que le manda una gran felicitación. Sí, gracias. Gracias. También dice que ayer fue el día de José José y el natalicio de Hitler. Bueno, de ese señor no, pero José José sí, qué bonito. Y dice que hagan una colación de José José, que tomen el ADN en el vaso en el que se echaba sus cubas. Ándale. O si quieres, yo puedo aportar un poquito de mi ADN para que José José salga un poquito gordo. Para que recupere la voz. Para que recupere la voz, la tenga potente como nosotros, ¿verdad? Doctor, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Es un honor, gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando quieras, agradezco. Aquí estamos, mira, dice Delphic Segura, saludos a Colosovas, porfa. Saluditos, te mandan saludos, mi Colo. Ahí está. Colo, él y yo tenemos un equipo de básquetbol, de veteranos, obviamente, ya no somos unos muchachos. Y Colo, déjame decirte que le mando un saludo muy afectuoso porque él ahorita va de líderes canasteros, Mira. Sí. Así como lo ves. Así como lo veo, sí. Así como va de líder canastero, por ahí le faltan algunos 2-3 puntos para llegar al primer lugar. Pero bien. Eso no sabía, mira. Yo le voy a pasar todos los balones para que él pueda anotar. Con esa altura. Con esa altura ya lo sé. Bueno, este fue el dato científico que a nadie le importa, pero me parece que es muy interesante el tema de la biología, del ADN, que casi nunca se habla aquí porque, pues, somos físicos. No vienen puros chisqueados aquí. Juan Partida dice, saludos al Doc, dice mi carnal Juan Partida, gracias. Hay preguntas, Doc, pero los vamos a guardar para el próximo programa. Muy bien. ¿Te parece? Les agradezco. Sí, muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial, muchachos. Este fue el dato científico a través de La Caliente 97.7. Gracias, Leo. Gracias a ustedes.